Todos los años, el mundo se ve sacudido por el paso de fenómenos y eventos de origen natural, cuyos efectos trastocan la vida cotidiana de los seres humanos. Huracanes, inundaciones, tornados, tormentas eléctricas, erupciones volcánicas, incendios forestales, avalanchas y muchas cosas más suceden con frecuencia, las cuales son muy comunes en todas las regiones geográficas. Causan pánico, destrucción, pérdidas millonarias y sobre todo muchas muertes. Pero en esta ocasión nos centraremos en una catástrofe histórica que azotó el estado de Jalisco, el huracán Patricia. ...2015, un año histórico para Mascota, Jalisco. El huracán Patricia fue clasificado como depresión tropical y en menos de 12 horas se intensificó hasta convertirse en el 16º huracán de la temporada. Muy triste porque nosotros ya nos habíamos acostado porque ya habían dicho que había pasado el peligro. Cuando estábamos bien dormidos, cuando llegaron los de Protección Civil a recordarnos, ya cuando nos bajamos de la cama el agua ya nos daba casi en las rodillas. Fue un desastre natural que no esperábamos, ¿verdad? Amaneció aquí el puente que teníamos prácticamente hecho garras en el suelo, ¿verdad? Y pues aquí la gente se quedó sin paso alguno, ¿verdad? Aquí el gobierno nos ayudó trayéndonos dispensas, aquí las pasábamos con tirolesas, ¿verdad? Y aquí, como pueden ver, todavía hay secuelas, hay tomas que quedaron. Todavía la gente pues no se explica, ¿verdad? Que fue un problema natural, ¿verdad? Tras los reportes de la madrugada del 23 de octubre a las 3:30, Patricia se convirtió en un huracán de categoría 5, superando con ello al huracán Linda como el más intenso del Pacífico. Estamos en este momento recordando el huracán Patricia, uno de los eventos meteorológicos más drásticos que han sucedido por más de 50 años. Recordando al ingreso de nuestra administración, decirles que con eso nos recibió. Un evento que nos afectó muchísimo a nuestro municipio, en donde afortunadamente no afectó en lo que se esperaba. Tuvimos un fenómeno hidrometeorológico a raíz de Patricia. Fue un fenómeno que nos marcó a todos los mascotenses, nos sorprendió en el municipio de Mascota y a sus alrededores también, causando el mismo muchos daños materiales, pero ninguna pérdida humana. Cubrir aquel 24 de octubre, una de las catástrofes más grandes con las que ha vivido el pueblo de Mascota, fue muy impactante. Llegamos alrededor de las 6 de la mañana a la parte donde está la Alameda 1, y cuando llegamos no creíamos lo que estábamos viendo. El agua prácticamente derribó todo un cercado, no sé cuánto será la medida, pero es un cercado muy grande que tenía el parque de la Alameda, y toda esa parte se llenó de agua completamente y era un cauce muy grande. Ver a las familias con aquel rostro desencajado, que perdieron todo lo que habían creado en una vida de trabajo, en 5 minutos todo se echó a perder. Fueron evacuadas 600 personas tras el desbordamiento del río Mascota, que causó daños en 250 viviendas tras el paso del huracán Patricia. De la misma forma, se indicó que más de 800 hectáreas de cultivo fueron dañadas. El agua llegaba aproximadamente de 1,5 metros a 3 metros. Fue grande la impresión por la altura del agua.
A lo que optamos en ese momento hacer una cadena entre compañeros, entre los brazos, para ir rescatando gente, ir evacuando. Y las últimas personas que nos pedían auxilio eran las de los edificios que se encuentran en los departamentos, que estaban alrededor de 6 niños. Dimos a la tarea de conseguir una lancha porque no se podía ingresar, porque había peligro también, y se sacaron a las 6:50 de la mañana. A las 6:50 ingresa Sedena. Sedena ingresa directamente a la colonia Chicabé, pero ya todas las personas estaban evacuadas en ese momento. Sedena dio atención médica en el Bugambilias, que fue el lugar más apto por la cantidad de personas. Estamos en la creencia de que nunca nos va a pasar nada, nunca nos va a atacar un fenómeno de cualquier tipo. Hubo mucha información en televisiones, radios, hubo voceos, pero la gente siempre dijo, aquí no pasa nada. Creo que ni nosotros pensamos que iba a ser de gran magnitud la inundación, porque en sí se tenía pensado que en las estadísticas iba a llegar a afectar Puerto Vallarta y Cihuatlán y Talpa de Allende. Y la sorpresa fue que lo más afectado fue Mascota. Cuando en la comunidad de Navidad nos quisieron avisar que venía una tromba hacia Mascota, ya estábamos inundados. Decirles a toda la comunidad que es muy importante acatar las indicaciones tanto de Protección Civil municipal, estatal, así como también la nacional. No se creía el efecto de este fenómeno, en el cual a las 12 de la noche fue el impacto total en la sierra de este municipio, afectando la inundación de Mascota, Jalisco, amaneciendo con grandes destrozos, con casas inundadas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero se supo resolver la problemática. Y nosotros siempre hemos llegado a la conclusión que esa inundación sí fue por mucha agua, ni qué discutir, fue la tromba que se vino pues desde la sierra. Aquí es importante que el área de protección civil siga creciendo, sigamos informando a la comunidad, capacitando a la gente qué hacer antes, durante y después de cualquier tipo de siniestro, no nada más una inundación, y tomemos las cosas con seriedad porque desgraciadamente no lo hacemos. De haber pegado este huracán de categoría 5, algo que no se había visto en mucho tiempo, hubiera desaparecido Puerto Vallarta, nos hubiera afectado toda esta región sierra. Jamás me lo imaginaba y afortunadamente no impactó como se esperaba. Por eso quiero invitar a la población a que realmente hagamos conciencia de la importancia de la unidad, porque este evento unió a Mascota, unió a Jalisco, unió a México y también a nuestros compañeros paisanos de Estados Unidos y diferentes lugares que nos estuvieron apoyando en diferentes aspectos. Pues yo pienso que nos quedará marcado para la posteridad. En estos últimos días nos enfrentamos a un nuevo fenómeno, el huracán Huila. ¿Estaremos preparados para futuras amenazas?